Llévate el PowerPoint también. Sí, aquí. Sabemos que ese ya está activado. Hola, muy buenas tardes. Es para mí un gran placer tener la oportunidad de poder platicar con todos ustedes y manifestarles una de las diferentes alternativas que tenemos para el manejo de los pacientes en etapa temprana. Antes de iniciar la presentación, quiero agradecer a la compañía Borgata por la invitación que me han formulado para poder tener esta tarde la oportunidad de poder platicar, intercambiar experiencias de manera streaming a través de esta transmisión que se está haciendo, que se ha vuelto una nueva manera de estar intercambiando experiencias académicas, sociales, y que de alguna manera, aún después de que pase este proceso de la pandemia, seguramente ya no regresaremos a la forma previa de trabajo. Muy específicamente quisiera agradecer a la licenciada Cindy Borgata por sus gentilezas, pero por supuesto también a todo su equipo de trabajo que permite hacer estas transmisiones de manera no solamente muy cordial, sino particularmente con todo el apoyo técnico necesario. En esta ocasión estoy participando por tercera ocasión en este tipo de formato y créanme que la experiencia no solamente es sumamente estimulante, sino particularmente es gratificante desde el punto de vista que he tenido la oportunidad de intercambiar experiencias, no solamente durante el momento de la presentación, sino los comentarios que surgen después, donde muchos de los colegas que están en diferentes lugares de nuestro país e incluso alguno fuera de la misma en Latinoamérica, escuchan comentarios, formas de trabajo y el enriquecimiento de una dialéctica que busca enfrentar las diferentes maneras de apreciar a través de una óptica un mismo problema, nos enriquece a todos. En esta ocasión voy a hablar de algo que es muy importante desde el punto de vista de conocimiento. Si bien es cierto que yo soy ortodoncista, debo ser honesto que muchas de las ocasiones en el pasado, la forma de abordar los problemas en etapa temprana no era la mejor condición. Prácticamente les puedo platicar un poco de mi experiencia. Estoy por cumplir 40 años de estar en el área odontológica y la forma de abordar los problemas tempranos eran muy diferentes. Todo ha cambiado y esta revolución nos ha permitido transformar la óptica del abanico de posibilidades que nosotros podemos generar en la atención de los pacientes. Para ello, siempre hay que tener una mente abierta que nos permita comprender y entender las evoluciones a las que nos enfrentamos todos los días. Yo pertenezco a una generación donde comenzábamos los tratamientos de ortodoncia y ortopedia en muchas ocasiones de forma tardía, con toda la buena intención de tal vez pensar que una intervención temprana haría que se prolongara mucho tiempo la terapéutica y que probablemente los estímulos que recibía el paciente no serían de la mejor manera, finalmente llegando a un tratamiento posterior el cual iba a beneficiar. Sin embargo, todo esto se ha transformado a través de los conocimientos, en principio, de la biología ósea, en segundo lugar, de una serie de alternativas terapéuticas que hoy contamos, haciendo una suma de esfuerzos
para brindar al paciente el manejo específico. Sobre todo tomando en cuenta que el tipo de pacientes que nosotros atendemos en Latinoamérica presenta características morfológicas muy particulares y muy especiales. Bruce Borton menciona que la vida es cambio, porque cuando dejamos de cambiar, todo está terminado. ¿Y qué mejor ejemplo que las capas de distribución del Dr. Profit y Ackerman, donde nos marcaba en las 3 dimensiones del espacio los alcances y límites que podíamos generar en sentido sagital, en sentido vertical y en sentido transversal para corregir con ortodoncia, con ortopedia y con cirugía ortognática o la combinación de estos procedimientos diferentes alteraciones del crecimiento y desarrollo. Evidentemente, estamos hablando de un concepto de capas de distribución que hoy sirve como referencia de los límites de cada procedimiento terapéutico. Sin embargo, hoy se han rebasado estos límites por razones obvias del conocimiento de la biología ósea. En la época previa, y diríamos, aunque solo llevamos 20 años de este siglo, el manejo de las alteraciones esperaba un poco la evolución del crecimiento y desarrollo. Y aunque ya nosotros apreciáramos una característica donde la cara, sus tercios de la misma, no estaban teniendo una concurrencia favorable, nos esperábamos a que se presentaran los dientes premolares, porque nuestra herramienta principal estaba asociada, en la mayoría de los casos, a buscar mediante la eliminación de algunos dientes, casi siempre premolares, la alteración. Sin embargo, si bien es cierto que la búsqueda por la gran influencia del padre de la ortodoncia moderna, el doctor Edward Angle, de la clasificación de las maloclusiones, buscaba la relación molar, a veces dejábamos un poco a un lado la condición de tejidos blandos. Y a estos pacientes les brindábamos una corrección, pero a veces con resultados muy desafortunados en lo que corresponde a sus tejidos blandos. Y entonces algo nos decía que estábamos trabajando de manera tardía. Hoy mismo, si nos metemos a la página de la Asociación Americana de Ortodoncia y buscamos el momento oportuno de atención, todos seguramente estarán familiarizados con estas imágenes, que están hechas incluso no para los colegas ortodoncistas, ni para los colegas odontopediatras, sino están pensadas para los papás si consultan cuál es el momento indicado para una evaluación de ortodoncia y ortopedia oportuna. ¿Y qué es lo que nos dice la Asociación Americana de Ortodoncia? Que si observamos una mordida cruzada anterior, una discrepancia, una clase 2, una mordida abierta, una mordida profunda, una asimetría, debemos darle atención. Y su recomendación es que el momento indicado para una evaluación del paciente, a más tardar, debe ser en la dentición mixta. Cuando se refiere a más tardar, no está diciendo que el paciente reciba con oportunidad el tratamiento. Está diciendo que es el límite en donde debería haber recibido una valoración y las recomendaciones de las diferentes alternativas para corregir, interceptar esta desviación del crecimiento y desarrollo que se podría establecer. Para ello, como cualquier tipo de paciente, tenemos que llevar un protocolo donde la parte fundamental está soportado en la base de la pirámide en el diagnóstico integral del paciente, para poder establecer objetivos, metas y fases de tratamiento cuando comenzamos temprano con el paciente. No es diferente el protocolo que seguimos en un paciente temprano que en el paciente con toda su dentición permanente. Si bien es cierto que hay características propias de cada caso, el protocolo básicamente es muy similar, a tal grado que
en la norma oficial mexicana, y aquí hablamos muy específicamente de México, hay un apartado de maloclusiones. Y en este apartado menciona que si nosotros vamos a atender maloclusiones, deberemos tener una serie de elementos para poder orientar nuestro diagnóstico, como parte de un requisito básico para poderle dar al paciente una atención adecuada y, ¿por qué no?, preventiva. Sin embargo, tenemos que ser claros que tenemos que tropicalizar los conceptos. La aplicación de los auxiliares de diagnóstico que se manejan convencionalmente tienen que adecuarse a las características del paciente en crecimiento. Muchos de los análisis que utilizamos en cefalometría en pacientes de mayor edad, una dentición permanente joven, no tienen la misma aplicación en una dentición mixta temprana o tardía, ya que las características y particularmente los gradientes del crecimiento y desarrollo son diferentes no solamente en cuanto a edad, sino también en cuanto a género. Y esto es importante que el clínico tenga conocimiento claro de cómo llevar esta información que podemos obtener para que realmente les sirva de apoyo y saber qué es lo que busca. Lo más común que nos enfrentamos en este proceso es que el paciente acuda en esa etapa de los 6 años por una razón muy sencilla. Los papás un día se sorprenden cuando sus incisivos inferiores aparecen por lingual de los dientes temporales. Para ellos les causa una cierta sorpresa y piensan que su niña o su niño tiene problemas debido a la posición de erupción. Ellos no conocen que la erupción de los dientes permanentes incisivos es por la parte lingual y que si bien es cierto que en muchas ocasiones los molares primeros permanentes ya hicieron erupción, ellos no se han dado cuenta puesto que no se cayó ningún diente. Y al no haberse caído ningún diente, ni siquiera saben que el último diente presente en la boca de sus hijos ya es permanente, pero sí cuando erupcionan los incisivos. Aquí la importancia de conocer las características normales del paciente en cada estadio de su desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar si estas condiciones se asemejan particularmente a la edad del paciente. No solo la edad cronológica, sino también a la edad dental, a la edad esqueletal y a lo que corresponde al crecimiento somático, que se refiere a la talla y peso del paciente. Y si bien encontramos que todas las condiciones corresponden a esta edad fisiológica, lo mínimo que debemos solicitar es una radiografía panorámica, por la razón de que en este momento necesitamos conocer si todos los corredores de erupción se están presentando con simetría, están teniendo una perfecta sincronización del lado derecho, del lado izquierdo, donde tal vez no es tan importante la cronología, ya que hay una variación significativa. Con la ingesta de hormonas directa e indirecta, esto se ha variado de una manera constante. Sin embargo, la secuencia de erupción es algo que puede alterar nuestro proceso, específicamente de interdigitación de nuestros dientes. Esta panorámica nos va a permitir tomar algunos parámetros que son importantes. Si nosotros en ese momento apreciamos clínicamente que ya tiene afectación, pediremos el estudio completo, como lo hacemos en pacientes de mayor edad. Pero si las características ontogénicas son las normales, cuando menos pediremos una panorámica. ¿Qué vamos a observar en esa panorámica? La dirección de erupción de los caninos, donde trazaremos el ángulo alfa que se obtiene de una vertical que baja de la espina nasal anterior y trazamos los ejes de los caninos que por su razón de secuencia van a ser los que generalmente van a causar los problemas porque al ser los últimos que en el segmento anterior erupcionan, van a tener falta de espacio en muchas ocasiones o la afectación que pueda desviar este corredor natural de erupción. Trazamos el eje vertical, trazamos los ejes
de los caninos y el ángulo alfa no deberá ser mayor a 20 grados. Un ángulo alfa superior a 20 grados nos habla de que los caninos ya se han desviado de su corredor de erupción natural. Y es momento que nosotros debemos ayudar a que este problema, que puede estar reflejado por un colapso maxilar, una compensación mandibular, sea limitada y sea revertida. ¿Cuáles son las ventajas de establecer un procedimiento en una etapa interceptiva? Una de ellas, y muy importante, es evitar el trauma oclusal. Los propioceptores de los dientes temporales y de los dientes permanentes tienen en su ligamento características distintas. En el caso de la dentición temporal, los propioceptores están adecuados para recibir fuerzas horizontales, para que la excitación y estímulo que reciban generen un elemento piezoeléctrico para que el hueso se desarrolle. Pero los propioceptores del ligamento periodontal de la dentición permanente solamente están diseñados para recibir cargas vectoriales verticales. Los únicos dientes que pueden recibir cargas vectoriales verticales y horizontales son los 4 caninos permanentes. ¿Qué pasa si hay una maloclusión? Se establecerá un trauma oclusal, ya que con mucha frecuencia se generan vectores oblicuos que son traumáticos para esta etapa de formación radicular y nos puede generar, si no interceptamos esta problemática, un cierre temprano en esta formación radicular y dejarnos raíces de longitudes menores a las que debería haber desarrollado en condiciones ideales. Si por otra parte nos enfrentamos a que hay un crecimiento alterado entre los maxilares, la limitación de los mismos es primordial, ya que dejar que esta problemática se siga exacerbando, lo único que va a conducirnos es a mayor dificultad para limitarla y poder revertir el proceso. Puede ser la falta de espacio, puede ser la falta de coordinación de crecimiento tridimensional de los maxilares o lo que pasa con mucha frecuencia. Ambas condiciones se van a presentar y entonces vuelven más difícil nuestro proceso de manejo. Es importante tratar de evitar extracciones, sobre todo en esta etapa. Las extracciones es una alternativa cuando el paciente llega tardío, generalmente después del pico juvenil, dentición mixta tardía, 11-12 años. Pero si trabajamos en etapa temprana, dentición temporal o dentición mixta temprana, el manejo va a ser muy diferente. Por otra parte, el manejo psicológico. Los niños, cuando presentan una mala relación de crecimiento, una falta de armonía, van a ser sujetos de alguna, lo que conocemos burla, pero lo que hoy se habla mucho del bullying, que los puede hacer tener una conducta no favorable. El establecer en el paciente las características propias de su edad será primordial. Y entonces surge la inquietud, ¿de qué forma lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Y cómo? En este streaming de 30-40 minutos voy a tratar de dar los puntos más importantes para buscar en estos pacientes frenar y limitar las condiciones o desviación. Cuando nosotros queremos entender este concepto de crecimiento y desarrollo, no basta más que regresar a la primera práctica que tuvimos a nivel escolar en la etapa del jardín de niños, donde la maestra nos pidió que en un recipiente de vidrio colocáramos un algodón y una semilla o un frijol. Y nos pidió que humedeciéramos para día con día ir observando el proceso y fenómeno de la vida. Entender la biología es parte fundamental de aquellas personas que queremos intervenir o interceptar, limitar y corregir una alteración. Aquí hay varias cosas que son importantes. Todas las investigaciones tienen validez. Sin embargo, el rigor metodológico de las investigaciones se ha ido volviendo mucho más estricto para beneficio de evitar los sesgos. Hoy las investigaciones son randomizadas, lo que nos permite
minimizar sesgos. Sin embargo, en el pasado teníamos que partir de los procesos que existían. Y uno de los mitos o de los paradigmas más frecuentes que a todos nos afectaba es basado en los estudios del Dr. Strang, 1957, hace 63 años, donde su investigación decía que no se debe expandir la arcadia inferior en la región de canino, porque lo que estaríamos haciendo es llevar estos dientes contra la tabla cortical, que es pobre en flujo sanguíneo. Y esto es muy cierto, pero la investigación que hizo el Dr. Strang estaba hecha en pacientes con características de crecimiento normal, no en pacientes con afectación del crecimiento mismo. Posteriormente, el Dr. Riedel y Salman más adelante no solamente establecieron que debían ser inmutables la distancia bicanina y bimolar cuando éstas están establecidas, pero nuevamente el sesgo estaba generado porque se tomaban aspectos de pacientes con crecimiento y desarrollo normal, no con afectaciones o alteraciones del mismo. Aquí tendremos que aplicar, y en apoyo de estos conceptos, que el tejido óseo sufre remodelación durante casi toda la vida del individuo. Evidentemente, con diferentes velocidades y calidades de hueso. Para ello, debemos recurrir al concepto del Dr. Barnett. Este fenómeno se refiere a la piezoelectricidad, donde los vectores de fuerza que recibe el hueso hacen que la densidad y o el trabeculado sea mayor o menor dependiendo de la manera que funcionalmente está recibiendo estos estímulos. Es decir, si funcionalmente su masticación, respiración, deglución y fonación es adecuada, ese hueso se va a desarrollar correctamente. Y si por cualquier razón se deja de generar función, el hueso empieza a perder densidad y por lo tanto la problemática de los dientes que no cambian en su tamaño va a sufrir repercusiones que las veremos reflejadas específicamente con compensaciones como son la formación de curva de Spee, curva de Monson, curva de Wilson. Tradicionalmente, la mayoría de nosotros como clínicos nos basamos para atender la intercepción de estas discrepancias, que es la falta de espacio de nuestro hueso alveolar con respecto a la longitud dental. Lo manejábamos y nos apoyábamos principalmente en análisis de dentición mixta, que se basaban en ¿qué? Básicamente en modelos estadísticos, modelos de trabajo y estudios radiográficos. Sin embargo, los índices que tomábamos eran un poco desfasados en base al concepto de conocimiento de la biología ósea. Por ejemplo, si nos vamos al estudio de Pond, que fue hecho en el sur de Francia, encontramos que fue ya hace más de un siglo. Schwartz, en Alemania, 1920. En los años 40 en Estados Unidos, el Dr. Bolton. Moyer es un poco más reciente, pero también en el siglo pasado. Y algunos de los estudios como Universidad de Toronto, ecuación de regresión de Ono, Sarin Zavara, análisis de res, Hilson-Olfader, vemos que la media de antigüedad de estas investigaciones, sin descartar su valor, pero sí situándolas con el rigor metodológico con que se hicieron en ese momento, tenían sesgos que eran significativos. Y si bien es cierto que nos dan pautas para entender el concepto convencional de la discrepancia, donde incluso un ortodoncista clásico del siglo pasado, el Dr. Turros, decía que la ortodoncia era la especialidad de los 6 milímetros, porque cuando el resultado que emanaba de estos análisis, cualquiera de ellos o algunos más, hay una gran cantidad de estudios de dentición mixta, se utilizaban, había una constante en todos, y te decían que si la discrepancia, que es la diferencia de longitud basal con longitud dental, excedía los 5 milímetros, es decir, 6 milímetros o más, estabas hablando de un paciente que necesitaba serle manejado con extracciones. Sin embargo, no se consideraba el aspecto específico de crecimiento y desarrollo, aspecto que tiene que estar asociado a cuáles son las zonas de crecimiento
y los centros de crecimiento. ¿Cómo trabajan los estímulos para poder lograr que esta condición de desarrollo pueda expresar su biotipo y su capacidad de desarrollo? Uno de los temas que siempre han estado con gran polémica es qué tanto se puede a través de un estímulo generar este desarrollo. Y en realidad lo que trabajamos es con una información celular que desde el nacimiento existe, pero para ello hay una interacción donde se establece la interacción del potencial genético, el medio ambiente y función, donde los dientes deben quedar en su esponjosa, que es la zona donde tiene mayor flujo sanguíneo y le permite mantener todas sus funciones. Hacer procedimientos donde estos dientes son llevados hacia la cortical, no solamente no le van a dar una estabilidad, sino que regularmente nos enfrentaremos a que la recidiva va a ser el factor constante. Y ante estas condiciones es porque mucha gente consideraba que el proceso de ganar o buscar estimular el crecimiento en estos pacientes en estas edades no era tan favorable, puesto que tendían a recidivar. Pero aquí tendremos que asociar el concepto piezoeléctrico, que es la propiedad de expandirse a lo largo y contraerse de nuestras fibras de colágeno, nuestros cristales de hidroxiapatita, a través de los vectores de fuerza, que lo que van a generar es un fenómeno de campo eléctrico. Campo eléctrico que mediante los transductores, que son los aparatos que nosotros vamos a utilizar, permiten que los osteoblastos y los osteoclastos interactúen generando una remodelación si conocemos cuál es la forma específica para lograr este efecto. Las osteonas necesitan tener elementos de tensión, pero también de presión para que se pueda establecer esta remodelación y el juego de la biología ósea se puede establecer de manera adecuada para que los dientes se puedan acomodar. Esta característica busca establecer un tratamiento en una primera fase, donde el objetivo debe estar no solamente claro para el clínico que hace el procedimiento terapéutico, sino también que los padres entiendan qué es lo que queremos empatar y que básicamente es establecer las características ontogénicas, que son las condiciones normales en tiempo y espacio desde el punto de vista fisiológico, con su edad del paciente. Cuando nosotros logremos establecer este equilibrio, nuestra fase primaria habrá terminado. Entendiendo este contexto como una terapia que permita realmente rehabilitar el aparato estomatognático. Entender que no solamente estamos trabajando en estimular la formación de hueso para que los dientes se puedan alinear, sino que también nuestra articulación y la musculatura que trabaja alrededor de este proceso se puede equilibrar. Recordemos que quien manda, que los determinantes genéticos, epigenéticos del crecimiento está en la musculatura, no en el tejido óseo. Por lo tanto, quien manda en esta característica de equilibrio es el tejido blando. La musculatura, a través de su función, establecerá las condiciones idóneas. Tenemos una gran ventaja. El paciente, salvo excepciones muy particulares que casi siempre se refieren a mordidas cruzadas anteriores, y que ahí sí los padres se dan cuenta desde muy temprana etapa, el resto de las maloclusiones pueden pasar desapercibidas para los padres. Sin embargo, cuando el paciente cambia de dentición temporal a mixta, todos hemos visto cómo llegan a nuestras consultas buscando atención. Porque si bien es cierto, ellos no conocen qué es lo normal, sí entienden que algo está fuera de lugar. Por lo tanto, surgen varias inquietudes. ¿Me tengo que esperar a que los pacientes cambien toda su dentición? ¿Espero a que la oportunidad de tratamiento sea posterior? Si le trato en la etapa primaria o mixta, evito un tratamiento posterior, y nosotros tenemos que orientar a los padres de esta condición. Primera respuesta:
aun cuando no tengan toda su dentición permanente, y si ya se desvió del crecimiento y desarrollo, hay que interactuar. No me puedo esperar a que se complemente todo el cambio de dentición, ya que estaremos hablando alrededor de los 13, 14 años. La oportunidad es al momento mismo en que se desvíe el crecimiento y desarrollo. Sin embargo, tenemos que ser claros que aun cuando hagamos una primera etapa, pudiera el paciente requerir una segunda fase si su crecimiento y desarrollo no lo demanda. ¿Esto no implicaría un tratamiento muy largo? No, porque se maneja una primera fase, la cual no debe ser superior a 18 meses promedio. De tal manera que si el paciente requiere una segunda fase, la suma de ambos tratamientos se vaya al rango de 24-30 meses de forma excesiva, esperando que el paciente no requiera una segunda fase. Otro punto que también es importante y que hoy más que nunca lo tenemos que considerar, para los papás, la pregunta, ¿y entonces voy a pagar 2 tratamientos? No, porque esta primera etapa va a tener un costo de un porcentaje de lo que le costaría un tratamiento completo más adelante. En el caso de que requiera una segunda fase, se le cobra la diferencia y en el peor de las circunstancias pagaría un tratamiento completo al paciente. A este tipo de terapias lo vamos a designar como primera fase y primordialmente lo podríamos escribir como las maniobras ortopédicas, ortodónticas o combinaciones que se hacen en una etapa temprana, primero que nada para buscar minimizar las displasias. Por otro lado, controlar la presencia de hábitos que se pueden instalar. Evitar las fuerzas que pueden dañar los dientes permanentes y por supuesto sus tejidos de soporte. Crear los espacios para que todos los dientes permanentes puedan colocarse de una manera adecuada, donde la principal condición de búsqueda terapéutica clínica es crear una guía incisiva. Hacer la transición de la guía incisiva de la dentición temporal a la guía incisiva de la dentición permanente. Para ello utilizaremos todas las herramientas que nos demande específicamente el diagnóstico. Entender esta condición es primordial para no solamente explicar a los padres la importancia de una terapia en este momento, donde hoy mismo la mayoría está buscando una atención no correctiva, sino una atención preventiva interceptiva. Y para ello es muy importante el que nosotros tengamos claramente definido cómo podemos ayudar y de qué forma podemos favorecer al paciente, explicándole claramente lo que es normal. Para los padres, la imagen que ustedes tienen en la pantalla del lado izquierdo es lo normal. Y muchas ocasiones acuden con nosotros porque están viendo que hay espaciamiento de los dientes. Cuando la relación después de los 13 años es que se generen espacios fisiológicos o de desarrollo, puesto que hay una condición de diferencia volumétrica o un conflicto volumétrico entre la dentición temporal y la dentición permanente. Para ello es primordial entender el concepto no solo estático, sino también dinámico. Saber que tenemos que buscar planos oclusales, aquí literalmente planos, en la dentición temporal, pero particularmente cuando el paciente tenga capacidad de movimiento, pueda hacer su lado de trabajo, lado de balance, de una manera muy particular. En la dentición temporal, la búsqueda es de una función de grupo, en la dentición permanente, en una protección canina, porque las características articulares son diferentes. La diferencia en el segmento anterior del espacio que necesitamos para los dientes permanentes con respecto al espacio existente entre los dientes temporales es de 7 milímetros en la arcada superior y de 5 a 6 milímetros en la arcada inferior, es decir, una media de 6 milímetros. Hay mecanismos naturales para corregir este conflicto volumétrico. Para ello, la primera es el desarrollo del maxilar en sentido transversal. Esto nos ayuda a establecer esta condición, pero para esto se requiere que el paciente tenga función masticatoria de ambos lados, que efectúe las características propias del proceso. Por otra parte,
La segunda condición que corrige esta característica de diferente tamaño es la erupción de los dientes. Hay un aumento del arco dentario producto de una erupción más hacia vestibular que permite ensanchar nuestra arcada de manera natural. Esto lo podemos ver con frecuencia cuando el paciente acude con nosotros pensando en que su diente permanente le está saliendo por la parte vestibular y el temporal está presente ahí. Es un mecanismo natural. La guía incisiva de los dientes permanentes. El ángulo interincisal de los dientes permanentes es mucho más cerrado que el ángulo interincisal de los dientes temporales. Esto nos genera un aumento de espacio. Y por otro lado, la diferencia entre lo que conocemos como el espacio de deriva o espacio de Nance o leeway space, que es la diferencia del tamaño o ancho mesodistal de los premolares con respecto a los molares temporales. Estas condiciones nos permiten dar la posibilidad que los dientes se puedan alinear. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos este desarrollo de manera correcta? Tenemos diferentes estrategias. Permitir erupción vertical, la expansión pasiva natural que se da, los 4 a 6 milímetros del espacio de deriva, 1 a 3 milímetros si distalizamos molares permanentes, 1 a 2 milímetros cuando hacemos un slicing sobre dientes temporales para alinear los dientes que están en la zona anterior. Para ello, podemos generar algunas estrategias si conocemos esta condición. Si ustedes revisan el cuadro anterior, el que nos da más espacio para ser aprovechado terapéuticamente es el espacio de deriva. Y lo que hacemos es hacer lo que se conoce como una extracción secuencial, nunca confundirlo con una extracción seriada. La extracción secuencial es la eliminación de algunos dientes temporales en ciertos estadios para permitir que los gérmenes de los caninos y premolares erupcionen distalmente. Ellos no lo pueden hacer porque la raíz de los temporales dificultan la erupción hacia la parte distal. Pero para ello debe haber un prerequisito, que tengamos la mitad de la formación del diente permanente por erupcionar ya formada. De tal manera que efectivamente logremos hacer que los caninos y premolares erupcionen hacia distal. Y por otro lado, mantener los molares permanentes con un aparato que no solamente mantenga el espacio, sino que verticalice esos molares con los cuidados respectivos, sobre todo en la arcada inferior, por el riesgo que hay de establecer esta condición. Por otra parte, la ortopedia funcional es una excelente herramienta en la etapa de dentición mixta. Sin embargo, les puedo mencionar que hoy ha cambiado en muchos conceptos, no en la parte biológica, sino en la parte social. Hoy los niños son educados básicamente en el jardín en la escuela donde van, en la guardería o por los abuelitos. Y es otra la formación que reciben. Para aquellos que sean de la generación del siglo pasado, que no sean del 2000 para acá, entenderán que los niños eran educados diferente, tenían la oportunidad de tener una educación principalmente orientada por la madre. Por supuesto, también con el apoyo del padre, pero era la mamá la que estaba presente. Hoy, ¿quién es el que le está ayudando con esto? La guardería, la persona que cuida, los abuelitos, y eso hace que sea más difícil tener el control que antes lográbamos establecer. Por lo tanto, si bien es cierto que utilizamos todavía los conceptos de la ortopedia funcional, hacemos una tropicalización basada principalmente en la necesidad que genera este tipo de pacientes, donde nos dicen los padres: doctor, yo no tengo la posibilidad de estar al pendiente porque tengo que dejar a mi hijo o mi hija en la guardería y requiere un aparato que no dependa de que la cooperación de él en este momento sea el factor primordial para obtener el resultado. Entonces hacemos procedimientos híbridos bajo la conceptuación biológica de la ortopedia funcional, como sería la eliminación de presiones musculares que el Dr. Frankel con su regulador de función generó, como con el aparato del Dr. Salzman. El Dr. Salzman desarrolló lo que conocemos como el Lip Bumper, básicamente orientado para clases 2 división 1, donde él en ese momento, en los años 70, pensaba que el mentoniano, la hiperactividad del mismo, era la que causaba como factor primordial la falta de desarrollo de la mandíbula. Hemos tropicalizado el concepto
y los componentes de los aparatos funcionales los colocamos fijos. ¿Con qué finalidad? Número 1, quitar presiones musculares anormales. Permitir que la fuerza centrífuga de la lengua tenga todo el potencial para desarrollar los maxilares. El bumper va fijo y va colocado primero a un medio milímetro, después a 1 milímetro, milímetro y medio, 2, hasta los 3 milímetros naturales de los aparatos de Frankel. Colocamos levantamientos o planos oclusales artificiales bajo el concepto de la rehabilitación neuroclusal, combinando el concepto híbrido de los aparatos funcionales con la rehabilitación neuroclusal, de tal forma que hacemos que un aparato que es de principios funcionales pueda estar fijo en la boca del paciente y lograr los efectos. Si ustedes aprecian en la imagen inferior del lado derecho, entre lateral y canino, tenemos una falta de espacio para que ese canino erupcione en su lugar. Si hiciéramos análisis de dentición mixta, cualquiera de los que ustedes conocen, la cantidad de milímetros siempre saldría de 6 o más milímetros. Y en el pasado se empezaba a hacer extracciones seriadas con la finalidad de permitir que los dientes que quedaran, que terminábamos con 4 premolares menos, pudieran alinearse. Sin embargo, no estábamos tomando en cuenta tejidos blandos, que en etapas tempranas lo último que crece con el crecimiento puberal es nuestra nariz y particularmente nuestro mentón, no nos permitiera establecer las condiciones adecuadas. Los aparatos híbridos lo que nos van dando, junto con la extracción secuencial, la posibilidad de que los dientes puedan llegar a través del desarrollo de nuestro hueso alveolar a alinearse. No confundir hacer una expansión. Aquí no estamos haciendo una expansión. Estamos quitando las presiones con la finalidad de que el paciente pueda desarrollar paulatinamente con esa fuerza centrífuga, eliminando la fuerza centrípeta, haciendo levantamientos que permitan que la mandíbula pueda desarrollarse de tal manera que el paciente pueda establecer las condiciones idóneas para poder pasar de una discrepancia significativa a una relación donde los dientes se pueden alinear dentro de la arcada dental. Aún con la ortodoncia correctiva, todos sabemos que siempre que podemos hacer un tratamiento sin extracciones es mejor. La parte de la sonrisa. Esa sonrisa no la queremos colapsar, queremos generar una composición de sonrisa y nos piden ciertos parámetros o cánones que hoy el doctor Sarve nos habla mucho de esto, pero a veces llegan tardío. Si tenemos la oportunidad de atenderle en esta etapa, qué mejor que favorecer el que el propio desarrollo, mediante la ayuda terapéutica de nuestros elementos, conociendo los objetivos y entendiendo a dónde queremos llegar, nos permita lograr esa remodelación del hueso, sin afectar inclinaciones dentarias, sin llevar las raíces hacia la cortical. Recordemos que ningún diente que esté pegado a la cortical va a ser estable y que además si lo dejamos ahí a través de alguna ferurización va a generar dehiscencia, fenestración o las dos. Y esto no es lo que pretendemos obtener. Parte de los paradigmas que en el pasado se generaban era que íbamos a lastimar o que íbamos a hacer una posición de inclinación indeseable en el paciente. Y esto no es así. Lo importante es entender, respetando los principios, cómo podemos permitir que el propio desarrollo del paciente establezca las condiciones, facilitándonos, en el caso de que requiera una segunda etapa, el tratamiento ortodóntico sin hacer extracciones. Si a mí me preguntan si me gusta hacer extracciones, les voy a decir como especialista que no, que claro está que cuando el diagnóstico me lo establece y lo requiero, lo hago, pero todos sabemos que no es la mejor condición por todos los factores que se van asociando. La recidiva, la estabilidad, no es la mejor de las condiciones. Si puedo hacer un tratamiento que me permita llevar su oclusión de segundo molar a segundo molar de manera adecuada, la estabilidad del caso va a ser algo importante. Una inquietud o una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen los colegas es ¿qué tan estable es esto? Yo les puedo hablar de que podría mostrarles casuística de más de 30 años. No sé si es bueno o es malo,
desde el punto de vista que cuando hablas de que atendiste al papá y atendiste al hijo del papá, pues estás hablando de 3 generaciones. Y cuando te dicen los pacientes, ¿verdad que usted atendió a mi abuelito? Y tú le dices, bueno, pues sí, no sabes si reír o llorar, por lo que implica de gusto, pero también por lo que implica de tiempo. Y te das cuenta de que el único juez que es muy claro es el tiempo. Si el tiempo te marca la estabilidad de las condiciones, te dice lo que estás haciendo de manera adecuada, respetando la biología en el paciente y dando la oportunidad de que las características oclusales se puedan generar. Aún en pacientes donde la discrepancia que se presente, por supuesto estoy hablando en etapas tempranas, sea severa. Evidentemente, en pacientes que han pasado más años, sobre todo a partir del pico puberal, nuestro pronóstico se va dificultando en hacer que esta capacidad metabólica de remodelación del hueso tenga la misma plasticidad que en etapas tempranas. Si bien es cierto que el hueso siempre se remodela, va cambiando no solamente su capacidad de plasticidad, sino también la estructura de su trabéculo óseo. Aún en casos severos, este tipo de pacientes en el pasado serían candidatos, a través de los análisis que manejábamos diagnósticos, a someterlos a extracciones. ¿Por qué razón? Porque decían, la cantidad de espacio que necesita para poder alinear rebasa los 7 milímetros. Y además, si analizamos en la radiografía lateral de cráneo, su perfil, hacemos los trazados, vamos a inclinar los dientes, los vamos a llevar a su lugar. Pero estábamos viendo una parte estática. Hoy la parte dinámica nos permite hacer este proceso de estimulación y remodelación si conocemos el concepto piezoeléctrico. ¿Cómo puedo hacer que este desarrollo al cual tiene capacidad en etapas tempranas el paciente lo pueda potencializar? Y muy particularmente, sin afectar tejidos blandos. Recuerden que la nariz y el mentón nunca dejan de crecer. Y un paciente que en el pasado manejábamos con un aparente buen pronóstico con extracción seriada y que veía una relación de nariz, mentón y labio favorable, cuando tuviera 30 o más años se iba a generar una retrusión de los labios. No porque estos se fueran para atrás, sino porque el nariz y el mentón nunca dejan de crecer. Los estudios de Behrens en el libro de Moyers, en la segunda edición, hoy nos hablan de un capítulo de crecimiento facial en adultos, situación que en la primera edición no existía, porque todo va cambiando y las investigaciones nos van ayudando a tener esta conceptuación. La estabilidad de los casos nos lo va a dar precisamente ese momento temprano para poder lograr que el paciente exprese sus potenciales. Potenciales que nosotros podemos ayudar a que se manifiesten reconociendo e identificando qué es lo que queremos establecer. Por supuesto, uno quisiera que no llegaran en esta etapa, porque si bien es cierto que hablamos de una paciente de 8 años de edad, ya tenemos una discrepancia significativa entre el lateral y el molar temporal. Nos hace falta espacio completo para un diente. Aquí difícilmente podríamos pensar que un diente canino podría establecer las características adecuadas. Sin embargo, si entendemos cómo piezoeléctricamente el hueso se puede remodelar y ayudamos a que estos pacientes expresen esta condición, no solamente no vamos a afectar la inclinación de los dientes, manteniendo sus raíces en la esponjosa, sino particularmente dándole la posibilidad de que los tejidos blandos tengan un equilibrio. Establecer las condiciones y entender el concepto biológico de remodelación es primordial. Recordarán que mencioné que cuando queremos entender la biología hay que irnos a la primera práctica que hicimos a nivel escolar previo a la primaria, que fue la colocación en un recipiente de vidrio de un algodón húmedo y un frijol. Lo que encontramos día con día es una transformación que caracteriza las condiciones de vida. La intercepción, la corrección debe hacerse temprano. Qué triste que el paciente llegue tardío, que nosotros apreciemos muchas ocasiones el enfrentamiento de una alteración que debió haber sido atendido
mucho antes. Un diente, como en este caso, un diente central, el cual tiene un giro de 180 grados y donde en el pasado, muchas ocasiones, se sometía al paciente a extracción. Si entendemos cómo trabaja la biología ósea y conocemos los alcances, limitaciones y particularmente las alternativas que podemos establecer, podremos brindarle a estos pacientes, aun cuando lleguen tardío, oportunidad de poder limitar y particularmente darle las condiciones ideales sin afectar su crecimiento o desarrollo, estableciendo tejidos blandos acorde a su biotipo, teniendo en el paciente las características propias de cada caso, permitiendo que de una condición de desviación severa pueda estabilizarse de manera correcta. No obstante, estas características tenemos que aplicarlas acorde a la etapa y edad del paciente biológico para poder limitar y explicar a los padres lo que podemos obtener y cuáles son los alcances en cada caso. Estabilidad. La importancia de la estabilidad y el tiempo. A través de la experiencia, que la experiencia lo que nos da es el aprendizaje de los errores, entender realmente qué podemos alcanzar, hasta dónde podemos llegar. ¿Cuántas veces este tipo de pacientes no se dejaban a que terminara su crecimiento para ser operados, cuando podían recibir un estímulo adecuado para corregir no solamente la displasia, sino también la discrepancia presente y donde el temor de una recidiva nos lo va a marcar el tiempo? A través de los años, los dientes, el hueso y los tejidos blandos nos hablan de lo que podemos obtener en los pacientes a través de una terapia que sea correctamente excitable para la biología ósea en el paciente. En el caso de una primera etapa de utilizar brackets, porque todos conocemos que a partir de los 7 años y medio, 8 años, hay una etapa que el doctor Broadbent llamó etapa del patito feo. Todos conocemos el cuento. No era un patito, no era un cisne, y por eso era diferente a los demás. A nadie le gusta que los dientes estén mal, pero tenemos que entender que el manejo con ortodoncia es distinto. No podemos cambiar en el paciente la posición de las raíces, que están convergentes a línea media, y las coronas divergentes, que aunque se ven de una manera irregular y que el paciente te pide que lo alinees, si nosotros cambiamos la dirección de la raíz, lo que estaremos es provocando una iatrogenia. ¿Podemos corregir esto? Sí, pero hay que tener ciertas precauciones. Mantener el tipeado mediante la colocación de los brackets sin modificar la inclinación de la raíz. Podemos nivelar los dientes si nosotros ponemos los brackets de tal forma que eviten el trauma oclusal y la posición indeseable. De tal forma que hay condiciones e indicaciones específicas para cada etapa. No es igual atender con ortodoncia una primera fase que una segunda fase. La segunda fase tiene características diferentes. Y en la primera fase, uno de los objetivos principales es eliminar el trauma oclusal. Trauma oclusal que nos va a permitir hacer que el paciente desarrolle características adecuadas, formación radicular completa, y nuestro estímulo vaya permitiendo establecer las condiciones propias y el seguimiento y control de los casos sea una oportunidad para que estos pacientes lleguen al término de esta etapa de formación con un buen pronóstico y manejo de sus maloclusiones. Hablar de intercepción de las maloclusiones y corrección de la discrepancia o limitación de la discrepancia es un poco difícil en 50 minutos, pero ojalá que los conceptos vertidos en esta charla sirvan para abonar como una semilla de inquietud, de estímulo, investigar, y por supuesto cualquier pregunta, ya sea en este momento o en un futuro, podremos platicarla y buscar darle alguna solución para el mejor manejo de sus pacientes. Todos seguramente han escuchado hablar de Tamara de Lempicka. Es una artista que murió en Cuernavaca, característica del Art Deco. Y ella decía que la suerte es el encuentro exacto de la preparación y la oportunidad. Debemos prepararnos,
porque la oportunidad llega cuando el paciente acude tempranamente con nosotros. Ojalá que los comentarios vertidos en estos 54 minutos, sirvan para que las diferentes problemáticas a las que se enfrentan ustedes de manera regular ante la atención de pacientes en esa etapa de dentición mixta tenga dentro de su abanico terapéutico una alternativa más. Yo siempre les menciono que puede ser que en las manos de alguno de ustedes tengan otras opciones y eso es totalmente entendible, es totalmente manejable. Lo que no cambia es el concepto biológico. El concepto biológico es para todos igual y los objetivos no cambian. Puedo manejarlo con diferentes terapéuticas, pero el diagnóstico es uno y no es negociable. Yo les agradezco esta casi hora de estar platicando sobre este manejo y estaré atento a las preguntas que ustedes quieran vertir para tratar de responderles y ayudar a poder dialogar de una mejor forma en esta tarde y por supuesto agradecer nuevamente a la compañía Borgata, a su equipo dirigido por la licenciada Cindy Borgata y todos los que participan con ella por esta oportunidad de llegar a tantos lugares en nuestra República Mexicana, donde el diálogo con gente que tengo la oportunidad en muchas ocasiones de tener comunicación física, pero también con muchos que solamente tengo que puedo manejar específicamente de una manera a través electrónica, puedan darse. Me llega una primera pregunta y me piden bibliografía. Por supuesto que sí. Voy a partir, evidentemente, en base a los conceptos que he estado hablando, del libro de nuestra autoría. Hace ya prácticamente 25 años, 27 años para ser exactos, publicamos un libro que se llama Ortopedia Dentofacial, una visión multidisciplinaria, y que precisamente habla de estos conceptos. Cuando lo sacamos, es curioso, lo sacamos a través de una editorial que estaba en Venezuela, que nos dieron la oportunidad de publicar en aquel entonces, y que se hizo curiosamente en Colombia, en aquel entonces, la posibilidad de encontrar información en diferentes áreas bibliográficas era difícil. Hoy hay mucha más información. Por supuesto, el libro de la doctora Vilma Alexandre Simoes, sobre todo la segunda edición, que tiene mucho mayor actualidad. Como elemento básico, de principio, el libro del maestro Pedro Planas Casanova, Rehabilitación Neurocruzal. Un colega mexicano, al cual le tengo mucho aprecio y conocimiento de hace muchos años, el doctor en su momento, se me está yendo ahorita el nombre del doctor, fue muy difícil el poder trabajar en aquel entonces. Hoy es muy fácil trabajar con estos pacientes porque hay mucha información, hay forma de consultar, hay forma de poder dialogar. El doctor Marza Díaz, disculparán ustedes, a mis 33 años parece que tengo Alzheimer juvenil, pero el doctor Marzadia lo conozco de hace muchos años y que también tiene un libro sobre ortopedia muy interesante que les puede dar una serie de orientaciones muy favorables. Y les puedo asegurar que si acuden a estos primeros libros que les he citado en la bibliografía, van a encontrar ahí gran cantidad, no solamente de otros libros que los pueden orientar en este conocimiento, sino también llevarlos a artículos e investigaciones más recientes. Tengo aquí otra pregunta. El tratamiento 4x2. ¿Cómo controlar el tipping en los dientes anteriores sobre el incisivo lateral superior? Voy a regresarme para poder responder a esta inquietud. Al momento en que nosotros colocamos la aparatología, regularmente buscamos ciertas orientaciones. Muy específicamente cuando hablamos del centro de la corona clínica, lo que el doctor Andrews identifica o reconoce como el FA. Nosotros, los brackets de los laterales van a colocarse de una forma que mantengan el tipeado específico de las raíces. Si ustedes analizan antes de recibir terapia
cuando vemos que el ángulo alfa ha sufrido afectación más de 20 grados y que las raíces de los laterales pueden ser afectadas por las coronas de los caninos, debemos mantener la convergencia. ¿Cómo voy a hacer para mantener esta convergencia? No voy a cementar los brackets en el paciente como lo haría en un tratamiento de segunda fase, sino que vamos a darle un tipeado que nos marque la inclinación. Los brackets hoy de arco recto de cualquier sistema traen una línea que va acompañando o debe acompañar al lóbulo principal de crecimiento, que iría de la parte media de la corona hacia el ápice. Cuando colocamos los brackets de los laterales, los vamos a poner con esa línea divergente a la inclinación de la raíz hacia mesial, porque no queremos que sea modificada la posición natural. Podemos nivelar las coronas, pero sin modificar la posición de las raíces de los laterales, de tal forma que los pacientes, ante ese espaciamiento y divergencia de las coronas, que no es grata por la imagen que da, por eso el doctor Broden llamó atinadamente tapa del patito feo, podemos alinear coronas, pero manteniendo esas raíces con una convergencia a los ápices de los dientes centrales. Cuando el canino erupcione más adelante y nosotros tengamos una segunda etapa, volveremos a cambiar el tipeado de estos dientes para poder obtener la estabilidad necesaria. Solo es una condición que haremos de manera temporal en esta etapa particular para que nuestra guía incisiva se pueda establecer en principio y por otra parte no afectemos en nada el corredor de erupción de los caninos. Recuerden que los caninos al erupcionar aprovechan precisamente la cara distal de las raíces de los laterales. Si nosotros al colocar brackets hacemos cualquier movimiento que afecte esta posición, podemos bloquear y causar un daño más que un beneficio. Créanme que a mí me ha tocado en ocasiones, uno no puede hablar de ello, pero de pronto ves pacientes en la calle o en algún lugar, en un centro comercial, que traen sus brackets en etapa temprana. Y veo que le están manteniendo los dientes anteriores ferulizados. Y mi pregunta que me surge, dejará de ser ortodoncista, es, ¿y las raíces realmente estarán bien? Porque si ferulizan los dientes anteriores, que a través de un mecanismo de protección que se llama nociceptivo, el que las raíces se inclinen hacia línea media, evitan que la corona del canino cause algún daño, estará en su posición. Evidentemente no puedo decir nada, pero lamentablemente lo que sí puedo decirles es que en la consulta han llegado muchos pacientes donde los caninos han absorbido la raíz del lateral y a veces incluso de los centrales. Yo me preguntaría qué hubiera pasado si le hubiéramos dado a este paciente las condiciones adecuadas. ¿Recomienda realizar montaje en articulador en los modelos para nuestro tratamiento? Por supuesto. Qué importante es tomar la posición de la articulación temporomandibular. Un poco en broma, un poco en chiste, para no hacerlo de una forma, hay cosas que uno para no llorar tiene que reír. ¿Cuántas veces el dentista de mi generación no hacíamos montajes? Ni en dentición permanente joven, ni en dentición temprana. Y entonces es muy difícil poder ubicar la relación céntrica y la oclusión céntrica. Si bien es cierto que en pacientes de crecimiento y desarrollo van a estar en una etapa de formación la articulación temporomandibular, qué importante es saber dónde se encuentra ubicada esa mandíbula. La posición que establecen los músculos, limitada por los ligamentos, es importante cuando nosotros iniciamos un tratamiento, saber a qué nos enfrentamos. Yo creo que todo aquello que abone para que nuestro diagnóstico tenga una claridad y determinación de dónde estamos, va a favorecernos para entender qué queremos obtener y particularmente a dónde queremos llegar. Hoy día hay herramientas específicas, siempre ha habido. Si nosotros nos vamos al siglo pasado, los aparatos que el doctor Planas desarrolló, que claro, eran con plano de Camper, no con plano de Frankfurt, como hoy lo podemos hacer con los articuladores semiajustables, lo que buscaban era posicionar en el espacio
esta relación de la mandíbula con respecto al maxilar, de tal forma que el diagnóstico tuviera elementos no solamente estáticos, sino también dinámicos. El solamente ver en el paciente los modelos con nuestros dedos, como comúnmente decimos en el medio, con qué lo articulaste y te dicen con AD2, no con los dedos, no es favorable, porque es muy pobre y el sesgo que se puede generar nos puede causar cierta dificultad. Evidentemente, a mayor experiencia, el sesgo que se puede generar no deja de ser un factor de riesgo, pero es menor que cuando comenzamos. Yo quisiera en las etapas primarias, cuando me estoy enfrentando a la atención de estas maloclusiones, tener mayor cantidad de herramientas diagnósticas. Recuerden que lo que no puedo negociar es el diagnóstico, y para ello es importante el reconocer e identificar todos los elementos. Bien, el tiempo es un poco difícil de manejar, pero quiero agradecerles la atención y el tiempo que han permanecido en línea, distrayendo otras ocupaciones personales de trabajo, y en cualquier lugar o punto que se encuentren, reciban un abrazo desde nuestras instalaciones, deseándoles que tanto ustedes como todos sus familiares se encuentren bien, y otra vez agradeciendo a la compañía Borgata. Espero tener la oportunidad física o a través de este tipo de streaming de establecer comunicación para seguir dialogando y buscar lo que nosotros queremos, que es el equilibrio y estabilidad de nuestros pacientes. Muchas gracias.